El 17 de abril de 1972, Emily Westcott, de 19 años y residente del hogar infantil Western Hills en Amarillo, Texas, se casó con Henry Farrell, de 57 años, un destacado ganadero e inversionista petrolero con una fortuna estimada en $3,2 millones. El certificado de matrimonio, presentado ante el Tribunal del Condado de Potter, puso fin oficialmente a la residencia de 8 años de Emily en el hogar infantil, donde había vivido desde los 11 años, tras la muerte de sus padres en un accidente de carretera en las afueras de Lubbock. Amy había conocido a Henry Farrell 3 meses antes en una recaudación de fondos benéfica organizada por el hogar infantil. Farrell, donante habitual de la institución, había sido invitado de honor, según miembros del personal que posteriormente declararon a los investigadores. Emily había sido seleccionada específicamente para servir refrigerios a los invitados de alto perfil esa noche debido a su apariencia presentable y comportamiento educado. Lo que comenzó como una conversación informal se convirtió en las visitas de Calvela al centro en múltiples ocasiones durante las semanas siguientes, siempre solicitando hablar con Emily. La administración del hogar infantil Western Hills, aunque inicialmente dudaba sobre la creciente relación entre el adinerado benefactor y su pupila, finalmente no intervino. Martha Holloway, directora del centro entre 1965 y 1974, testificaría posteriormente que le preocupaba la diferencia de edad, pero creía que Emily era lo suficientemente madura para tomar sus propias decisiones, sobre todo considerando que pronto dejaría el sistema por la edad, con pocas perspectivas. Los archivos personales de Emily del hogar infantil revelaron que era una joven con una inteligencia superior a la media, que mantuvo un rendimiento académico constante a pesar del trauma de la muerte de sus padres. Sus evaluaciones psicológicas la calificaron de pragmática y adaptable, rasgos que quizás explicaron su disposición a aceptar la propuesta de matrimonio de Farrell tras conocerlo poco menos de 12 semanas. La boda se celebró en la finca de 130 hectáreas de Farrell, a 24 kilómetros de Amarillo. Solo asistieron 14 invitados, la mayoría socios comerciales de Henry. Ninguno de los amigos de Emily del orfanato estuvo presente. La pareja se instaló de inmediato en la casa principal de Farrell, una propiedad de 6 habitaciones que Henry había heredado de su padre en 1958 y que posteriormente amplió. Los registros financieros obtenidos durante la investigación posterior revelaron que Henry Farrell había establecido una asignación mensual de $1,500 para su nueva esposa, equivalente a aproximadamente $10,000 en moneda actual. Emily se adaptó rápidamente a su nuevo estilo de vida, compró ropa nueva, tomó clases de manejo y se matriculó en clases de apreciación artística en el colegio comunitario local. A los 6 meses de casarse, Henry también compró un Ford Mustang convertible de 1972 para uso personal de Emily. El personal doméstico empleado en el rancho Calvel durante este periodo describiría posteriormente la relación de la pareja como cordial pero distante. Lucy Martínez, quien fue la principal ama de llaves de 1969 a 1973, señaló que la pareja mantuvo habitaciones separadas desde el inicio de su matrimonio. Aunque esta disposición no era infrecuente entre las parejas adineradas de la época, sobre todo dada la diferencia de edad. La personalidad de Henry Farrell se caracterizaba por quienes lo conocían como severa y meticulosa. Un empresario hecho a sí mismo que había expandido significativamente su patrimonio heredado mediante astutas inversiones en futuros de ganado y, posteriormente, en la exploración petrolera. Mantenía una rutina diaria estricta y esperaba que su hogar funcionara con precisión. Martínez testificaría más tarde que Henry inspeccionaba frecuentemente la casa para comprobar su limpieza con guantes blancos y llevaba libros de contabilidad detallados que registraban todos los gastos del hogar hasta el último centavo. A finales de septiembre de 1972, aproximadamente 5 meses después de la boda de Emily y Henry, Charles Charlie Farrell regresó a Amarillo tras 2 años de trabajo en una firma de inversiones en San Francisco. A sus 28 años, Charlie era el único hijo del primer matrimonio de Henry con Elizabeth Thornton, que terminó en 1965 tras 23 años. El regreso de Charlie a Texas fue aparentemente para unirse a los negocios de su padre, aunque antiguos colegas en California indicarían más tarde que le habían pedido que renunciara a su puesto debido a su asistencia irregular e informes de gastos cuestionables. Sin embargo, Henry desconocía esta información al momento del regreso de su hijo.
El reencuentro inicial entre padre e hijo quedó documentado en una fotografía publicada en la sección de negocios del Amarillo Daily News el 3 de octubre de 1972. El pie de foto describía a Charlie como de regreso para ayudar en la expansión de la división de exploración petrolera de Farrell Enterprises. El artículo mencionaba que Charlie residiría temporalmente en el rancho familiar mientras establecía su propia residencia en la ciudad. Charlie Farrell presentaba un marcado contraste con su padre. Mientras que Henry era disciplinado y conservador, sus conocidos lo describían como carismático e impulsivo. Con 1,80 m de estatura, cabello oscuro y lo que varios testigos caracterizaron posteriormente como aspecto de estrella de cine, Charlie se había labrado una reputación en los círculos sociales de San Francisco como un derrochador empedernido y un entusiasta participante de la vida nocturna de la ciudad. El primer encuentro de Emily con su hijastro tuvo lugar en una cena formal que Henry organizó para dar la bienvenida a Charlie. Según Martínez, quien sirvió la comida esa noche, la interacción inicial entre Emily y Charlie fue cortés, pero sin nada destacable. Sin embargo, 2 semanas después de la llegada de Charlie, Martínez observó cambios en el comportamiento de Emily, notando que la joven repentinamente se interesaba más por su apariencia y a menudo preguntaba por su rutina diaria. A mediados de octubre, Emily y Charlie empezaron a pasar bastante tiempo juntos durante los frecuentes viajes de negocios de Henry a Houston y Dallas. Los registros bancarios mostrarían posteriormente que el 18 de octubre, Charlie usó la cuenta de crédito de su padre para comprar 2 entradas para un concierto en Dallas, y los registros del hotel confirmaron que él y Emily pasaron la noche en el Hotel Adolphus, aunque supuestamente en habitaciones separadas. Martínez testificó posteriormente que había visto a Emily y Charlie abrazarse en el área de establos del rancho a principios de noviembre, aunque no se lo contó a Henry en ese momento. No me correspondía, declaró a los investigadores en su declaración, y el señor Calvel no era un hombre que aceptara las malas noticias. Los registros telefónicos de la casa del rancho revelaron un patrón de llamadas nocturnas entre la residencia principal y la casa de huéspedes donde Charlie se había instalado, a menudo después de que Henry se hubiera retirado. Estas llamadas, que a veces duraban más de 1 hora, solían ocurrir durante los viajes de negocios nocturnos de Henry. Aunque Henry parecía ajeno a la creciente relación entre su esposa y su hijo, los cambios en los hábitos de gasto de Emily podrían haber dado pistas sobre sus nuevas prioridades. Sus compras habituales en grandes almacenes de lujo disminuyeron, sustituidas por gastos más modestos en boutiques locales. Varios testigos informaron posteriormente haber visto a Emily y Charlie juntos en restaurantes de pueblos vecinos, aparentemente esforzándose por evitar ser reconocidos por los socios de Henry. Para diciembre de 1972, Charlie no había hecho ningún esfuerzo por conseguir su propia residencia en Amarillo, a pesar de sus planes iniciales. Henry, concentrado en una importante negociación de un contrato de arrendamiento petrolero en la cuenca pérmica, pasaba temporadas cada vez más largas fuera del rancho, lo que, sin querer, creó oportunidades para que la relación entre Emily y Charlie se profundizara. La mañana del 14 de enero de 1973, Lucy Martínez llegó al rancho Farrell a las 7:30 de la mañana, como siempre, y encontró la casa en completo desorden. Henry Farrell, de 57 años, había sido encontrado inconsciente en su cama por Emily unos 30 minutos antes. Los servicios médicos de emergencia acudieron al lugar, pero declararon a Henry muerto al llegar, atribuyéndolo inicialmente a un paro cardíaco. El médico tratante, el Dr. James Wilson, quien había sido el médico personal de Henry durante más de 15 años, señaló que, si bien Henry tenía antecedentes de hipertensión leve, no tenía ninguna afección cardíaca documentada que explicara un evento cardíaco repentino. Sin embargo, dada la edad y el estado general de salud de Henry, el Dr. Wilson firmó el certificado de defunción indicando infarto de miocardio como causa de muerte sin ordenar más investigaciones. El funeral de Henry, celebrado 3 días después en la primera iglesia presbiteriana de Amarillo, contó con la asistencia de más de 200 personas, principalmente socios comerciales y miembros de la élite social de Amarillo. Emily, vestida con el tradicional traje de luto negro, fue descrita por los asistentes como serena y digna durante todo el servicio. Charlie portó el féretro y pronunció un breve panegírico describiendo a su padre como un gigante de la industria y un hombre de principios inquebrantables.
Siguiendo los procedimientos habituales para herencias de gran valor, el testamento de Henry se presentó para su sucesión el 22 de enero de 1973. El documento, actualizado apenas 2 meses antes de su fallecimiento, nombró a Amelie como principal beneficiaria, asignándole el 65% de su patrimonio, valorado en aproximadamente $3,2 millones. Charla recibió el 35% restante, junto con la plena propiedad de un rancho más pequeño en las afueras de San Antonio. Los acontecimientos posteriores podrían haber concluido con la transferencia ordenada de los bienes a los beneficiarios de no haber sido por la curiosidad de Lucy Martínez. El 3 de febrero, mientras limpiaba la habitación de Henry, que había permanecido intacta desde su muerte, ya que Amelie se había mudado a la suite principal en el ala opuesta de la casa, Martínez descubrió un contenedor inusual escondido muy por debajo de la cama de Henry. La pequeña caja de hojalata contenía lo que parecía ser una mezcla de pastillas molidas y una sustancia granulada que Martínez reconoció como el veneno para ratas que se usaba en los almacenes del rancho. Preocupada por este descubrimiento, Martínez no se lo informó de inmediato a Amelie ni a Charlie, sino que metió el recipiente en una bolsa de papel y se lo llevó al salir del trabajo ese día. Martínez compartió su descubrimiento con su prima, Teresa González, quien trabajaba como asistente administrativa en el Departamento de Policía de Amarillo. González, reconociendo la posible importancia del hallazgo, animó a Martínez a reportarlo formalmente. El 5 de febrero de 1973, Martínez, a regañadientes, declaró ante el detective Richard Harmon, expresando su preocupación por las circunstancias de la muerte de Henry. El detective Harmon, con 15 años de experiencia en el departamento y formación especializada en investigación de homicidios, abordó el caso inicialmente con escepticismo, pero autorizó las pruebas preliminares de la sustancia encontrada por Martínez. El análisis de laboratorio, realizado el 8 de febrero, confirmó la presencia de fluoroacetato de sodio, comúnmente conocido como compuesto 1080, una sustancia altamente tóxica utilizada en comunidades ganaderas para el control de depredadores. Este descubrimiento impulsó al detective Harmon a solicitar al médico forense del condado, Dr. Lawrence Peterson, que revisara el certificado de defunción de Henry. Al enterarse de la posible presencia de veneno en el entorno de Henry, el Dr. Peterson ordenó la exhumación de su cuerpo para la autopsia el 12 de febrero de 1973. Los resultados de la autopsia, entregados el 19 de febrero de 1973, revelaron trazas de fluoroacetato de sodio en las muestras de tejido de Henry Farrell, lo que llevó al Dr. Peterson a modificar el certificado de defunción para indicar muerte por envenenamiento, homicidio doloso. El Departamento de Policía de Amarillo inició de inmediato una investigación exhaustiva y el detective Harmon formó un equipo de 5 agentes dedicados al caso. Al hacerse pública la noticia de la investigación, el caso Farrell captó rápidamente la atención en todo el Panhandle de Texas. El Amarillo Daily News publicó en portada el 21 de febrero con el titular Muerte de magnate petrolero declarada homicidio, viuda e hijo bajo investigación. Si bien el artículo se preocupó de señalar que no se habían presentado cargos, la implicación de que Amelie y Charlie eran sospechosos era clara. El enfoque inicial de la investigación se centró en establecer una cronología de los últimos días de Henry. Mediante entrevistas con el personal de la casa y socios comerciales, los detectives determinaron que Henry había regresado de un viaje de negocios de 3 días a Houston el 12 de enero, con aspecto cansado, pero por lo demás en buen estado de salud. Había pasado la mayor parte del 13 de enero en su oficina revisando documentos relacionados con un contrato de arrendamiento petrolero pendiente. Martínez declaró que Amelie había insistido en preparar personalmente las comidas de Henry el 13 de enero, contrariamente a la rutina habitual de la casa, donde Martínez se encargaba de toda la cocina. Dijo que quería hacerle algo especial, ya que había estado viajando mucho, declaró Martínez en su declaración. Era inusual porque la señora Farrell nunca antes había mostrado interés por la cocina. Los registros financieros revelaron una actividad significativa en las semanas previas al fallecimiento de Henry. El 28 de diciembre de 1972, Charlie retiró $25,000 de su cuenta personal, una transacción que posteriormente afirmó que tenía fines de inversión, aunque nunca se documentó ninguna inversión correspondiente.
Emily visitó el First National Bank de Amarillo el 5 de enero de 1973 para informarse sobre el proceso de acceso a las cuentas de Henry en caso de su fallecimiento, una reunión que el gerente del banco describió como una discusión rutinaria sobre planificación patrimonial en su declaración inicial. Quizás lo más incriminatorio fue el descubrimiento de que el testamento de Henry se había modificado el 30 de noviembre de 1972. Aumentando significativamente la parte de Emily en el patrimonio del 40% al 65%, con la correspondiente reducción de la herencia de Charlie. El abogado que tramitó la modificación, Bradford Williams, declaró que Henry había hecho el cambio voluntariamente, aunque reconoció que Emily lo había acompañado a la reunión donde se discutieron los cambios. Los registros telefónicos del rancho revelaron un patrón inusual de llamadas entre Emily y Charlie el 13 de enero, con 6 conversaciones breves entre las 14 y las 21. Ambos negaron inicialmente haber tenido contacto telefónico ese día al ser entrevistados por separado por los investigadores. La investigación dio un giro radical el 27 de febrero, cuando la policía ejecutó órdenes de registro tanto en la casa principal del rancho como en la casa de huéspedes de Charlie. En esta última, los detectives descubrieron un libro sobre sustancias tóxicas con varias páginas desgastadas, incluyendo una sección detallada sobre el fluoroacetato de sodio. Un recibo hallado en el cajón del escritorio de Charlie mostraba la compra del veneno en una tienda de suministros agrícolas de Lubbock el 14 de diciembre de 1972, pagado en efectivo. En el calendario personal de Emily, los investigadores encontraron una anotación para el 12 de enero que decía simplemente, H regresa, plan para la cena. Su joyero contenía una nota manuscrita de Charlie que decía, después de que esto termine, no tendremos que preocuparnos nunca más. 2 meses más y seremos libres. Con cariño, C. Al ser confrontados con estas pruebas por separado, tanto Emily como Charlie dieron explicaciones contradictorias. Emily afirmó que la nota se refería a un acuerdo comercial que Charlie estaba negociando, mientras que Charlie declaró que se refería a planes para que viajaran juntos después de un periodo de luto adecuado. El caso contra Emily Westcott Farrell y Charles Farrell se consolidó a principios de marzo de 1973 cuando los análisis de laboratorio confirmaron que la escritura del recibo de compra del veneno coincidía con la de Charlie. Además, las huellas dactilares vincularon a ambos sospechosos con el contenedor de hojalata encontrado bajo la cama de Henry. Las huellas de Emily aparecían en la tapa interior y las de Charlie en la exterior. El 15 de marzo de 1973, la Fiscalía del Condado de Potter acusó formalmente a Emily y a Charlie de asesinato en primer grado. Fueron arrestados ese mismo día en la propiedad del rancho y retenidos sin fianza debido a la gravedad de los cargos y a lo que el juez denominó riesgo sustancial de fuga dado sus recursos económicos. A medida que la Fiscalía construía su caso, surgieron pruebas adicionales mediante entrevistas con el personal y allegados de la familia Calvel. Thomas Parker, quien administraba los establos del rancho, testificó haber escuchado una acalorada discusión entre Charlie y Emily aproximadamente una semana antes de la muerte de Henry. Según Parker, Emily había expresado su preocupación por seguir adelante con el plan, mientras que Charlie había insistido en que estaban demasiado avanzados como para echarse atrás ahora. El testimonio más perjudicial provino de una fuente inesperada. Elizabeth Thornton, primera esposa de Henry y madre de Charlie, se presentó voluntariamente tras enterarse del arresto de su hijo, aunque había mantenido un contacto limitado con Charlie tras su divorcio. Reveló que Charlie la había visitado en Houston a finales de diciembre de 1972 y había hecho declaraciones preocupantes sobre su padre. Me dijo que su padre era un obstáculo para su felicidad, testificó Elizabeth durante la audiencia preliminar. Cuando le pregunté qué quería decir, dijo que pronto tendría el dinero y a la niña y que su padre ya no podría controlarlos. El juicio comenzó el 9 de julio de 1973 y duró 11 días, convirtiéndose en uno de los procedimientos legales más seguidos en la historia de Amarillo. La Fiscalía presentó un caso metódico, estableciendo que Charlie había investigado y comprado el veneno, mientras que Emily lo había administrado gradualmente en las comidas de Henry durante varios días, culminando con una dosis fatal el 13 de enero. Los abogados defensores intentaron crear una duda razonable sugiriendo que Martínez podría haber plantado la evidencia debido al resentimiento por el trato que Emily le había dado, quien había reducido las horas de la empleada doméstica poco después de casarse con Henry.
Esta teoría se desmoronó cuando múltiples testigos confirmaron la buena conducta de Martínez y su larga lealtad a la familia Farrell. El 20 de julio de 1973, tras deliberar solo 6 horas, el jurado dictó veredictos de culpabilidad para ambos acusados. El 3 de agosto, el juez Robert Mendoza condenó a Amelie y a Charlie a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años. El caso alteró permanentemente la legislación tejana en materia de herencias. En 1975, bajo la influencia directa del caso Farrell, la legislatura tejana aprobó lo que se conoció informalmente como la Disposición Farrell, que establecía que las personas condenadas por asesinar a un testador renunciaban automáticamente a cualquier herencia que hubieran recibido, independientemente de la voluntad del difunto expresada en el testamento. El patrimonio de Henry Farrell se redistribuyó posteriormente conforme a las leyes de sucesión intestada, destinándose la mayor parte a fundaciones benéficas, según lo especificado en una cláusula de contingencia que Henry había incluido sabiamente en su testamento. El rancho Farrell se vendió en 1976 y las ganancias se destinaron a la Fundación Henry Farrell para niños huérfanos, que continúa ofreciendo becas educativas a jóvenes que superan la edad límite del sistema de acogida familiar en Texas. Amelie Westcott Farrell permaneció encarcelada en la unidad Mountain View de Gatesville, Texas, hasta su fallecimiento por cáncer de mama en 1998, a los 45 años. Mantuvo su inocencia hasta el final, aunque se le negó la libertad condicional en 3 ocasiones. Charles Farrell, tras cumplir 27 años de condena, obtuvo la libertad condicional en el año 2000. Vivió tranquilamente en El Paso hasta su fallecimiento en 2014, sin hablar nunca públicamente del caso que definió su vida. El caso del asesinato de Farrell sigue siendo un referente importante en la educación jurídica de Texas, especialmente en cursos sobre pruebas, derecho sucesorio y conspiración criminal. Sirve como un claro recordatorio de que el dinero, en efecto, no puede comprar el amor ni proteger a los culpables de la justicia.